El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, volvió a llamar la atención con declaraciones contundentes, afirmando que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de vencer a Rusia en la guerra actual y calificó la continuación de la financiación de Kiev por parte de la Unión Europea simplemente como una locura. Más detalles en nuestro reportaje. Están en el canal Glabred, les habla la presentadora Dayana. Suscríbanse al canal y denle like. Como señala el medio, las palabras del primer ministro húngaro se escucharon precisamente cuando las esperanzas de una paz rápida disminuyen cada vez más y la UE busca formas de apoyar a Ucrania en medio de la turbulencia presupuestaria del próximo año. En una conversación con periodistas, Orbán repitió su tesis de que la ayuda a Kiev supuestamente está matando económicamente y financieramente a la Unión Europea y, en general, es simplemente una locura. En el material también se recuerda que anteriormente Budapest ya se había opuesto a las decisiones de la UE, bloqueando sanciones contra Rusia y retrasando la asignación de ayuda financiera a Ucrania. Es más, Hungría promovió activamente la exención del petróleo ruso de las sanciones de Estados Unidos que afectaban a dos grandes empresas rusas. El propio Orbán, como siempre, no se contuvo. Ya hemos gastado 185.000 millones de euros y tenemos la intención de gastar aún más, así que estamos financiando a un país que no tiene posibilidades de ganar la guerra, declaró. Político añade que el primer ministro húngaro, de hecho, acusa a los líderes europeos de supuestamente prolongar la guerra a propósito para mejorar sus propias posiciones antes de las futuras negociaciones de paz. Ellos querían prolongar la guerra, creen que debemos seguir con la guerra para brindar a Ucrania un mayor apoyo. Dice Orbán añadiendo que, en su opinión, esto es absolutamente erróneo. Él subraya tradicionalmente que la situación supuestamente favorece precisamente a Rusia. La situación y el tiempo son más favorables para los rusos que para nosotros. No lo prolonguen, deténganlo tan pronto como puedan. Él lo asegura. En cuanto a posibles negociaciones de paz, Orbán informó que espera un acuerdo entre los rusos y los estadounidenses sobre la guerra, el comercio, la energía y otros temas. En su opinión, Europa también debe abrir un canal de comunicación independiente con Rusia, que los estadounidenses negocien con los rusos y luego los europeos también deben negociar con los rusos y ver si es posible unir las posiciones de los estadounidenses y los europeos, señaló él. Político recuerda que, durante su visita a la Casa Blanca, Orbán logró llegar a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la exención indefinida de Hungría de las sanciones sobre la importación de gas y petróleo ruso. Sin embargo, en Washington aclararon rápidamente que se trata solo de un año, no es indefinido. Sin embargo, Orbán está convencido de que el acuerdo seguirá vigente mientras él permanezca en el poder, y las elecciones en Hungría están programadas para abril de 2026. El primer ministro también insiste en que Europa debe abordar el tema de Ucrania partiendo de los intereses europeos y subraya que no le interesa cómo termine la guerra para Moscú. Según él, le preocupa exclusivamente el futuro de los europeos y los húngaros, así como la construcción de un nuevo sistema de seguridad. Al mismo tiempo, Orbán considera que para Ucrania podría ser aceptable un acuerdo de paz que estabilice las fronteras, independientemente de si están reconocidas internacionalmente o no, y que prevea claramente alguna zona desmilitarizada. También volvió a predecir que, sin un milagro, Rusia continuará su ofensiva. Esa es la realidad, les guste o no, declaró con confianza. Al mismo tiempo, Orbán niega que Rusia pueda atreverse a atacar a otro país europeo o a un aliado de la OTAN. Consideró absurda la afirmación de que los rusos atacarán a la Unión Europea o a la OTAN simplemente porque no son lo suficientemente fuertes. Somos mucho más fuertes, opina Orbán. En contraste con Orbán, el exdiplomático ruso Boris Bondarev enfatiza: el objetivo estratégico real de Putin es debilitar a la OTAN y, en última instancia, desmantelar la alianza. Él advierte que cuanto más tibia sea la reacción del bloque, más audaz se volverá el Kremlin, hasta llegar a provocaciones a gran escala o incluso ataques directos.
Continuarán los nuevos tanteos. Rusia, como vemos, no se avergüenza especialmente de los métodos que utiliza. Esto incluye el uso de drones, provocaciones dentro de los países, el trabajo de agentes, la presión sobre las minorías nacionales y la compra de políticos. Y la injerencia en las elecciones. Es decir, no es necesario atacar o bombardear directamente. Cuanto más tiempo Putin avance y no reciba una respuesta adecuada, más confianza tendrá de que no habrá consecuencias graves, incluso en caso de una provocación o ataque a gran escala. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Georgi Tiki, reaccionó a otra escandalosa declaración del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, sobre la corrupción en Ucrania. ¿Una lección sobre corrupción de un político involucrado en escándalos de corrupción y que ha hecho de su país el más pobre de la UE? No, gracias. Así lo escribió en la red social X. Anteriormente, como se sabe, el primer ministro de Hungría escribió en X que, cito, «La dorada ilusión de Ucrania se está desmoronando», comentando sobre la posible corrupción en el sector energético de Ucrania. Se desmanteló una red mafiosa militar que tenía innumerables vínculos con el presidente Volodymyr Zelensky. El ministro de Energía ya ha presentado su dimisión y el principal sospechoso huyó del país. Este es el caos en el que la élite de Bruselas quiere involucrar el dinero de los contribuyentes europeos, donde todo lo que no se gasta en el frente termina en los bolsillos de la mafia militar. Una locura, declaró Viktor Orbán. Él reiteró que el gobierno de Hungría no quiere participar en esto y no va a, cito, enviar el dinero del pueblo húngaro a Ucrania. En cualquier caso, después de todo esto, definitivamente no cederemos a las exigencias financieras ni al chantaje del presidente ucraniano. Bruselas ya debería haber entendido hace tiempo a dónde van realmente su dinero, declaró el primer ministro. Recientemente, en Hungría se hizo otra declaración contundente que provocó debate en las redes. Como es sabido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin, debían reunirse en Budapest a finales de octubre de este año. Sin embargo, según los medios de comunicación, la cumbre se canceló. Pero el primer ministro húngaro Viktor Orbán afirma que no es así y que los líderes de Estados Unidos y Rusia sí se reunirán en Budapest. Así lo dijo en una entrevista para el canal de televisión ATV. Según Viktor Orbán, la discusión sobre la realización de la cumbre en Budapest no solo se ha reanudado, sino que siempre ha estado y sigue estando en la agenda, aunque se ha retrasado un poco. Sin embargo, el primer ministro no mencionó una fecha concreta para la cumbre, pero señaló que se celebrará no cuando nosotros queramos, sino un poco más tarde. Viktor Orbán además explicó por qué se suspendieron las negociaciones de paz. Según él, supuestamente el problema radica en la cuestión territorial, ya que Rusia, en opinión de Orbán, quiere primero ocupar completamente la región de Donetsk y solo después de eso negociar una posible paz. Por su parte, el politólogo Petr Oleschuk declaró en un comentario para el redactor jefe que, durante su primer encuentro con Donald Trump, Vladimir Putin convirtió la conversación en una lección de historia. Recordando tanto a Rurik como a Yaroslav el Sabio, Bogdan Khmelnytsky y así sucesivamente, sobre lo cual también escribió el Financial Times. Según Oleschuk, durante la segunda reunión programada en Budapest, Putin también podría repetir una táctica similar. Según el experto, él sigue viviendo en su propio mundo de ideas, conceptos y nociones sobre pueblos unidos, lo que puede influir en el curso de las negociaciones y en su formato. Buenos días a todos los espectadores del Maratón Nacional Noticias Unidas. Hoy es domingo. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos analizando lo más importante en nuestro programa. Otra declaración provocadora del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Él considera que para lograr la paz en Ucrania es necesaria la intervención de fuerzas externas, ya que supuestamente ninguna de las partes busca poner fin a esta guerra.
Orbán afirma que la Unión Europea tiene palancas de influencia sobre Kiev y que sin el apoyo de la UE, Ucrania no existiría, por lo que Bruselas puede motivarla a buscar la paz. Al mismo tiempo, dice que Occidente no tiene herramientas para obligar a Rusia a detenerse. Y supuestamente sería bueno alcanzar la paz antes de que los rusos ocupen todo el país. Estas son las citas que discutiremos a continuación. Oleksiy Buryachenko está en el estudio, candidato en Ciencias Políticas y director ejecutivo de la Asociación Internacional de Pequeñas Comunidades. Los saludo a usted y a todos los televidentes. Entonces, ¿valía la pena esperar algo diferente de Orbán? Esta declaración se puede dividir en varios aspectos, pero comencemos con la primera frase, que en realidad para lograr la paz en Ucrania vale la pena involucrar a algunas otras fuerzas. Si no se trata de algo, ya sabe, del más allá, ¿a qué se refiere Orbán? Bueno, Orbán creo que aquí se refería en primer lugar a la inclusión de China en el diálogo de manera más dinámica, por así decirlo. Y en segundo lugar, bueno, seguro que no se refería a la inclusión de los europeos, sino que tenía en mente, de hecho sigue muchas directrices, no siendo honestos, de la Federación Rusa. E incluso por sus declaraciones se nota cómo oscila junto con la línea del partido de Putin. Se ve claramente lo que necesita el Kremlin en uno u otro momento. Es decir, empieza a hablar de diálogos, de fuerzas, haciendo hincapié en que es necesario reanudar las relaciones entre Moscú y Washington, derritiendo ese hielo que existe ahora en las relaciones entre Trump y Putin después de estas sanciones a Lukoil y también las secundarias, entre otras. Porque él recibió esa tarea. ¿Por qué dice frases interesantes y controvertidas respecto a que Rusia es más débil que Europa? Eso también, en mi opinión, como se suele decir, viene directamente de Moscú. Porque lo más probable le transmitieron cierta señal para que él la difundiera como uno de los líderes de la Unión Europea, diciendo que Rusia no planea atacar a Europa para que Europa deje de ayudar a Ucrania. Bueno, porque no tiene nada que temer. Y además se refuerza con argumentos adicionales como miren qué fuerte es Rusia, que ya lleva 4 años desde la invasión a gran escala y aún no ha podido conquistar Ucrania. ¿Y cómo se pueden siquiera comparar los potenciales militares de Europa y aún así de la Federación Rusa? Es decir, él está diciendo argumentos que ahora la propaganda rusa en el ámbito internacional ha cambiado un poco y de hecho completamente en 180 grados, ¿no crees? Y en cuanto a cómo evaluar ahora, sí, estas palabras de Orbán, en mi opinión, hay que tratarlas con mucha sensibilidad, porque debemos entender qué pasa por la mente de los propagandistas del Kremlin, qué línea están siguiendo ahora y cómo la van a utilizar. Los europeos de extrema derecha y Orbán directamente para influir en la posición de Bruselas. De todos modos, por lo tanto, no hay necesidad de ignorar a Orbán en este caso, que se refiere a algo parecido a una espada. No. Dice cosas importantes, hay que tomarlas en serio. Pero al mismo tiempo hay que entender y sacar la conclusión de que a Rusia le duele mucho. De eso es de lo que hablo. Si Rusia ya empieza a tranquilizar a Europa diciendo que nosotros somos débiles, que no tenemos intención de atacarlos. En esencia, el lenguaje de Orbán sugiere que perciben problemas potencialmente graves dentro del marco de las sanciones estadounidenses, sincronizados con el 19º paquete de sanciones que se está elaborando. Lo que dijo Marco Rubio ya... Se está considerando la opción del 20º. Sí, esta es la 20ª reseña. El 19º fue aprobado, el 20º está en consideración. Marco Rubio y el propio Trump, presidente de los Estados Unidos, dijeron que si Putin no acepta el ultimátum, en relación con el fin de la fase activa de la guerra y la línea de demarcación, entonces impondrá sanciones más severas. ¿Qué tipo de sanciones son estas? Creo que lo más probable serán sanciones de carácter más militar. Por ejemplo, es posible que ahí se incluya la cuestión de los Tomahawk. ¿No preocupará esto a Moscú? Eso es obvio. ¿Recuerda que hace aproximadamente medio año fue el Foro Económico de San Petersburgo? Nabiulina, la presidenta del Banco Central, y el ministro de Finanzas de la Federación Rusa, por alguna razón empezaron a decir, tal vez no la verdad, pero sí medias verdades, que la Federación Rusa, bajo esta carga militar, podrá aguantar como máximo hasta 2026 o 2027. Pero dijeron algo muy importante.
Y para ser sinceros, dijeron la verdad. Esto es bajo el nivel actual de presión de las sanciones. Es decir, en términos simples, ahora Occidente está golpeando a cada persona. Al principal fuente de ingresos por exportación en el presupuesto de la Federación Rusa, que es la energía, y eso cambia por completo la fórmula de cálculo de cuánto puede resistir en general la economía de la Federación Rusa y definitivamente no a su favor. Por eso, de alguna manera, hay que reaccionar y para ello es necesario empujar a Estados Unidos hacia las negociaciones y presionar a Europa para que reduzca su apoyo a Ucrania. Pero esta retórica de Orbán se mantiene también porque Hungría ahora mismo tiene una comunicación absolutamente normal con Estados Unidos, como usted mencionó. Y las palabras de Orbán la semana pasada sobre que a Hungría definitivamente no le amenazan sanciones mientras mantengamos comunicación con Trump. Es decir, ustedes pueden decir lo que quieran, votar como quieran, pero nosotros por ahora seguimos en nuestro propio camino, todo nos irá bien. Y aquí la cuestión es, ¿cuál es la posición, cuál es en general la posición de Hungría hoy en la Unión Europea? ¿Hasta qué punto esto es una muestra de respeto o hasta qué punto es algún tipo de castigo por el hecho de que Hungría apoya a Rusia de esta manera? Propagando exactamente lo que usted dijo, lo que hoy está en la retórica de Moscú, hoy lo repite Orbán. Absolutamente correcto. Con Orbán se puede decir que es así. No es un indicador fiable para orientarse. Mire, aquí no todo es tan sencillo en cuanto a la retórica de las sanciones. En Estados Unidos la postura es clara respecto a Orbán, al primer ministro, en cuanto a las sanciones. Bueno, en esencia se trata de sanciones energéticas y las restricciones incluyendo el suministro de productos petrolíferos a Europa. Esta excepción se ha concedido a Hungría solo por 12 meses. Lo entiende, ¿verdad? Es decir, ¿por qué por 12 meses? Porque es necesario celebrar elecciones parlamentarias en Hungría y que Orbán sea reelegido de nuevo. Prorrogarse En el cargo de primer ministro. Un doble papel. Es una historia muy interesante. Ese ir y venir entre Washington y Moscú, porque él es un político conveniente tanto para Putin como para Trump. E incluso intenta establecer relaciones constructivas con Xi Jinping. Por eso Orbán es un político bastante multifacético para Europa. Y hace tiempo que ha ido más allá de las fronteras de Hungría. También tenemos esto, hablar con firmeza. Y cuanto más demuestra que tanto Moscú como Washington, e incluso a veces Pekín, se orientan hacia él, más atraerá hacia sí las fuerzas ultraderechistas en la Unión Europea, que resultan destructivas para la visión centrista actual de Bruselas. Aquí ya no es ventajoso solo como líder de uno de los países europeos, para transmitir los intereses de Trump, Putin, de quien sea, sino también de todos los demás. Porque una cosa es cuando lideras, de hecho, la tercera facción más grande de ultraderecha en los europarlamentos. Y todos los de ultraderecha se orientan hacia ti y potencialmente recibes en tu capital a Trump y Putin para poner fin a la guerra ruso-ucraniana o, digamos, eres un político local, simplemente como Fico, el primer ministro de Eslovaquia y ya está. No tiene un valor especial. Allí no hay nada. Por eso en realidad él cumple muchos roles aquí. Pero durante 12 meses esto también es una especie de pausa que dieron los Estados Unidos. Y de nuevo, si él pierde las elecciones, entonces o bien reducirá su presencia en el continente europeo o dejará de ser interesante para Trump. Y si deja de ser interesante para Trump, de inmediato deja de ser interesante para Putin. Y todas esas consecuencias recaerán sobre Orbán como una bola de nieve. y también sobre las sanciones y la economía. Estados Unidos quiere desplazar el gas ruso de Europa hasta la última molécula. Así lo informa el Financial Times. La publicación señala que precisamente con ese objetivo, funcionarios estadounidenses realizaron viajes a países europeos promoviendo la sustitución de los recursos rusos por energéticos estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insta a Europa a rechazar por completo la compra de recursos energéticos rusos con los que el Kremlin financia la guerra contra Ucrania. Mientras tanto, el Consejo de Europa ya ha aprobado un plan para la reducción gradual de las importaciones de gas ruso. El abandono total debe producirse antes del 1 de enero de 2028. ¿Será posible lograrlo? Porque esto lo venimos diciendo desde el inicio de la invasión a gran escala, incluso antes. ¿Qué se necesita para ello? Para ello es necesario que la Federación Rusa continúe ejerciendo presión sobre Europa. Porque Europa está tomando la decisión correspondiente.
gira su rumbo hacia Washington precisamente bajo la presión de la Federación Rusa. Si no existiera esta presión de escalada con incursiones de aviones, drones, ataques híbridos, entonces Europa seguiría permaneciendo en el meme de la profunda preocupación y no se hablaría en absoluto de un rechazo total al gas y a otros recursos energéticos de la Federación Rusa, ni de la lucha contra la flota de petroleros en la sombra. La verdad es que, como se está hablando ahora, es decir, Europa le teme a Rusia, eso es algo evidente, y ese miedo impulsa a Europa tanto a apoyar a Ucrania como a construir una nueva estructura de seguridad europea. Una estructura más autónoma en comparación, por ejemplo, con la total dependencia de la OTAN y en consecuencia principalmente de Estados Unidos. Es decir, como ve, esa misma europeización de la OTAN ante nuestros ojos. Y si estas sanciones respecto al mercado de petróleo de Rosneft, de las que usted hablaba, no son en primer lugar una presión sobre la Federación Rusa, sino más bien un deseo de realizar su propio interés energético en los ricos mercados europeos, eso es algo evidente. Ya hemos hablado de esto antes en nuestras emisiones, porque esto es pragmatismo. Si las sanciones al mismo tiempo permiten, por un lado, ponerle límites a Putin y por otro, obtener un potencial premio Nobel de la Paz por poner fin a la situación, como lo formula Trump, la novena guerra, y además llenar los ricos mercados europeos con sus propios recursos energéticos, bueno, eso es simplemente el premio gordo. Y por supuesto, Trump como multimillonario, como una persona que entiende cómo se hace el negocio, que sabe lo que es una buena jugada, pues hará precisamente eso. Pero créanme, ahora, en primer lugar, no tiene intención de luchar contra Rusia. Y en segundo lugar, de todos modos, está dispuesto a llegar a un compromiso con Putin. Le puso un ultimátum del que ya hemos hablado para detener el fuego a lo largo de la línea de demarcación. Y estará dispuesto a aceptar ese ultimátum de Putin. Y mientras tanto, él permanece en una posición cómoda para sí mismo porque ha impuesto sanciones. Sus posiciones en Europa se fortalecen y en consecuencia las posiciones de la Federación Rusa se debilitan proporcionalmente. Bueno, y ahora Trump incluso puede en cierto modo tomarse un poco de tiempo, esperar para que Putin se vuelva más flexible. Y luego, en 2026, ya se verá si el tema más relevante será Venezuela, América Latina o cualquier otro antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Solo quiero compartir ahora una estadística muy interesante para que la discutamos juntos. Se trata de la publicación de Nick N. y ellos escriben que en 2025 Rusia se convirtió en el tercer mayor proveedor de gas a la Unión Europea. Esto a pesar de esos 19 paquetes de sanciones de los que hablamos, el tercero en volumen. De enero a septiembre, la Unión Europea importó gas ruso por valor de 10,6 mil millones de euros. Esto es casi un 1,5% más que en 2024. La cuota de Rusia en el total de las importaciones fue del 16,1%. Y aquí surge la pregunta, ¿es esto un beneficio económico o es política? Y esto es sobre el hecho de que, amigos, estamos luchando, pero mientras no haya alternativa, estamos obligados a hacerlo. Pero para el 28 intentaremos de todos modos eliminar ese 16%, tacharlo. Porque eso es importante. Saben, en los documentos es una cosa, pero lo que vemos en la realidad es algo completamente diferente. La situación está cambiando, está evolucionando y Europa también evoluciona. Ante todo comprendiendo, como ya hemos dicho, los riesgos que provienen de la Federación Rusa. Y si antes hablaban más en eslóganes sobre los valores democráticos, sobre que juntos lograríamos la victoria. Pues, mientras tuvieran fuerzas, bueno, tenían diferentes opciones, se podía formular de varias maneras y seguían comprando todo lo que necesitaban de Rusia, algunas cosas a través de terceros países, otras a través de flotas en la sombra, y la verdad es que no se esforzaban mucho, siendo sinceros. Ahora realmente están experimentando esa evolución porque entienden que si Rusia continúa y sigue teniendo fuerzas para luchar, tarde o temprano la escalada llegará también a los países europeos y tendrán que responderle a Rusia de alguna manera. Por ejemplo, últimamente Moscú ha mostrado interés en la demarcación unilateral de fronteras en Lituania y Finlandia. Dígame por favor, incluso si se trata de un pequeño tramo de medio kilómetro y si quieren demarcar la frontera unilateralmente por medio metro, ¿sería esto un ataque contra países de la OTAN, una violación de su integridad territorial? Como jurista respondo, por supuesto que sí. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se vería eso?
Pues no lo sé, pero hace literalmente 2 semanas declararon que consideran que algunas partes de la frontera con Finlandia y con Lituania Ellos, solamente son injustas. De manera unilateral cambiar esas fronteras y en consecuencia llevar a cabo la demarcación de los límites. ¿Es esto una provocación evidente? Sin duda. Y además en el marco de una guerra híbrida. Y de nuevo, lo repito una vez más, ¿cómo lo interpretará la OTAN? El artículo 4, el 5, ¿es un ataque o no lo es? Estados Unidos dirá, vamos, son solo medio metro de fronteras, ¿acaso vale la pena pelear por eso con el segundo país nuclear más grande? Y nadie sabe cuál será la reacción. Por eso es de lo que hablo. Cuanto más fuerte se vuelva Europa, menos oportunidades tendrá la Federación Rusa de embestirla constantemente, con amenazas híbridas. Y todas estas cosas en Bruselas las entienden perfectamente. Pero al mismo tiempo entienden que todavía están muy lejos de formar ese mismo control unificado sobre la seguridad europea. Y ahí es donde Ucrania para ellos debe seguir desempeñando un papel clave. Porque incluso Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, los principales políticos europeos lo dicen. Es justo decir que si hablamos de desarrollar los métodos más modernos de lucha contra la Federación Rusa, no solo en el campo de batalla, sino también en la política informativa, en amenazas híbridas, en el trabajo contra la infiltración de agentes integrados en los países europeos, es necesario adoptar precisamente la experiencia de Ucrania. Y Ucrania debe ser precisamente ese fundamento de la futura seguridad europea. Por eso, por supuesto, ahora nuestra integración europea es un camino de doble sentido, por así decirlo. Cuando tanto Europa ya está interesada en Ucrania, como Ucrania está interesada en Europa. Por eso, por supuesto, ahora, cuanto más cerca estamos de los europeos y cuanto más constructivos son nuestros vínculos, mejor. Porque ya hemos dejado muy atrás los eslóganes y personalmente esos eslóganes ya me tienen un poco cansado. Y entonces, saben, alguien empieza a criticar, literalmente la última frase, literalmente esta mañana leí de Kaja Kallas, la principal diplomática de la Unión Europea, que la ayuda a Ucrania mientras se defienda hará que Rusia, por así decirlo, difícilmente ataque a Ucrania, eso es bueno. Bueno, Kaja Kallas empieza a hablar el idioma de ¿quién? Del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y esto es una especie de pragmatización de la política. Y yo estoy a favor de que esta pragmatización continúe. Pero nosotros honestamente nos sentamos uno frente al otro y no tuvimos miedo de decirlo en voz alta, tal como lo hizo Kaja Kallas. Vamos a afirmar, bueno, por ahora, en esta etapa, bueno, si no vamos a casarnos, al menos hagamos un acuerdo prenupcial, pero donde nuestros roles estén muy claramente definidos. Y podremos en nuestros asuntos europeos preguntar, ¿y qué nos darán concretamente para que podamos ganar tiempo para ustedes? Disculpen que llame a las cosas por su nombre, pero aún así, si lo hace Kaja Kallas, creo que nosotros también tenemos ese derecho. esto se trata de acciones reales. Y hay otro tema. Ucrania y Rusia acordaron un intercambio de 1.200 prisioneros. Este también es uno de los temas importantes. Y también se trata de que hoy en día las cuestiones de diplomacia, la interacción entre Estados Unidos, Ucrania y nuestros socios son muy importantes. ¿Con quién debemos negociar más hoy, señor Oleksiy? ¿La Unión Europea, Estados Unidos, China? Si puede ser breve, 1 minuto, por favor. El regreso de los prisioneros es una cuestión muy complicada. Durante este tiempo, muchos países nos han ayudado en este tema, ustedes lo saben muy bien. Por ejemplo, Turquía participó activamente, así como socios de la región de Oriente Medio. Ayudaron Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. Este es un tema aparte que deliberadamente separamos del proceso estancado de Estambul. Y eso es correcto, porque Estambul, sin una reunión a nivel de líderes, con la participación de nuestro presidente Volodymyr Zelensky, es una vía sin salida. Y creo que no hace falta explicarle a nadie que en principio el único resultado que obteníamos era que primero devolvíamos a casa a nuestros chicos y chicas. En segundo lugar, al menos logramos, junto con Estados Unidos, obligar a los rusos a mostrar su verdadero rostro cuando presentaron sus condiciones de ultimátum, que en esencia eran una capitulación para Ucrania. Esto también lo destaco como un resultado sumamente positivo. Pero más allá, en el proceso político de resolución y finalización de la guerra ruso-ucraniana, no avanzamos. Por eso, este canal separado para el intercambio, que no está vinculado en absoluto a Estambul, me parece una iniciativa absolutamente correcta.
Y es necesario involucrar a todos. Todos los que puedan ayudar a Ucrania a devolver a sus ciudadanos, a su patria, a casa, deben ser involucrados. Y nosotros también podemos corresponder con nuestra actividad diplomática, tecnologías modernas y la participación en un complejo militar industrial conjunto. En una palabra, créanme. Ucrania también tiene cartas muy fuertes sobre la mesa, especialmente después de los últimos ataques con esas palianicias, flamencos, neptunos largos y demás. ¿Revelamos estos secretos? Gracias, señor Oleksiy, gracias. Oleksiy Boryachenko, politólogo y director de la Asociación Internacional de Pequeñas Comunidades.